doctora Mercedes Álvarez Goris. Este es un episodio más de nuestro podcast de Lucina Te Cuida y el día de hoy vamos a hablar acerca de fertilización in vitro. Actualmente muchas parejas escogen este procedimiento, la fertilización in vitro, para poder lograr su deseo de ser papás. Sin embargo, hay muchas preguntas y controversias alrededor. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se hace? Para contestar todas las dudas acerca de este procedimiento, que es un procedimiento muy efectivo para lograr un embarazo planeado, tenemos a un experto en fertilidad, el doctor Jacobo Dava. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con el tema y creo que lo más importante es primero hablar de qué es la fertilización in vitro, qué es y qué pasos hay que seguir para poder tener una fertilización in vitro. Claro, primero vamos a hablar qué es la reproducción asistida. Ok. La reproducción asistida son todos aquellos procedimientos que hoy en día utilizamos para asistir a aquella pareja a lograr un embarazo que por fines naturales no se está pudiendo dar. Es decir, necesitamos manipular ya sea el óvulo, el esperma, nuestras células reproductoras para poder lograr esa concepción. Que entendamos que la infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo entre 6 meses y 1 año de vida sexual activa sin métodos de planificación familiar. Entonces, de ahí se derivan dos grandes grupos. Aquellos tratamientos que llamamos de alta complejidad o de baja complejidad. Y de cada uno se van a subdividir todas aquellas técnicas reproductivas que hoy en día contamos para poder ayudar, apoyar y asistir a aquellas parejas que no están pudiendo lograr un embarazo por una vía natural. Ok, entonces mientras más complejo es el procedimiento que hay que recurrir, es como tú lo vas a caracterizar, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor solamente requiere que les quites algún factor que esté impidiendo la fertilización, no sé, tiene ciclos irregulares y entonces se trata con un tratamiento, y hay otras que a lo mejor necesitan un apoyo mayor. Como todo en medicina, primero que nada hay que establecer las causas y los factores que no están permitiendo llevar a cabo ese embarazo. Okay. Y muy importante es estudiar al hombre y a la mujer. Y dentro de cada uno de los dos tenemos que encontrar diferentes causas. En las mujeres, factores hormonales, factores endocrinos, factores anatómicos, factores infecciosos, a factores en el cuello de la matriz, en el útero de la matriz, en la ovulación. Y en el hombre, ¿cómo está el aparato reproductor? Para poder, primero que nada, establecer un diagnóstico y de ahí la alternativa más conveniente para cada pareja. No es una receta de cocina. Tenemos que encontrar y saber el camino a seguir de forma individual con cada pareja. Así es, entonces cada paciente, cada pareja, porque no es un tema que sea solo de la mujer, sino que se tiene que ver en conjunto el binomio de la pareja, necesitan primero que les hagas un diagnóstico, una historia clínica completa, una exploración y entonces determinar su problema y entonces les vas a ofrecer cuál es la receta ideal para ellos, ¿no? Entonces un tratamiento personalizado para cada uno de los problemas. ¿La fertilización in vitro es un procedimiento de alta complejidad? Sí, la fertilización in vitro es un tratamiento que llamamos de alta complejidad o de alta tecnología por todo lo que requiere para llevarse a cabo. ¿Qué es una fecundación in vitro? Es la estimulación del organismo de la mujer, principalmente de los ovarios, para obtener una mayor producción de óvulos, los cuales se van a extraer a través de vía vaginal y se obtienen los óvulos, y esos óvulos van a ser fecundados dentro del laboratorio de reproducción con el esperma de la pareja para llevar a cabo el proceso de unión del óvulo y el espermatozoide, a lo cual llamamos la fecundación, y se va a desarrollar el embrión, y este embrión, al paso de los siguientes días, que lo que ocurre en la trompa uterina de la mujer, se va a desarrollar celularmente, y una vez teniendo este embrión, posteriormente será implantado o transferido al útero de la mujer. Obviamente hay muchas fases para llevar a cabo este proceso. ¿En qué consisten esas fases? Primero que nada es la estimulación. Esta estimulación va a ser dada
por medicamentos que nos van a permitir hacer que ese ovario trabaje un poco de más y tener una mayor cantidad de óvulos. Recordar, muy importante, la mujer, todas las mujeres en el mundo, nacen con una cantidad de óvulos. Y estos óvulos están puestos desde el nacimiento y van decayendo en la pubertad y a lo largo de la vida reproductiva de la mujer van disminuyendo. No podemos producir nuevos óvulos. Son óvulos con los que ya nace una mujer, suficientes Sí, lo suficientes para que te puedas lograr embarazar. embarazarse. Y nosotros como hombres somos una fábrica y por eso producimos constantemente, diario, espermatozoides. Y esa es una gran diferencia entre hombre y mujer desde el punto de vista reproductivo. Entonces, estimulamos el organismo de la mujer durante un periodo aproximadamente unos 10-12 días. Hoy en día los protocolos de estimulación son mucho más suaves. Tenemos mayor tecnología con los medicamentos con los que estamos trabajando y los cuales vamos a evitar que esa mujer la estimulemos, pero evitemos que nos ovule antes de tiempo. Es decir, nosotros vamos a controlar ese ciclo de la mujer. Ok, cuando te refieres a son más suaves, quiere decir que tienen menos efectos secundarios y que son más tolerables para la mujer. Hoy en día contamos con diferentes tecnologías en medicamento y hay que individualizar la dosis a cada mujer. No es lo mismo estimular a una mujer de 25 años Claro. que a una mujer de 39 años. Y la razón por la cual, porque puedes encontrarte una mujer de 39 años con un sobrepeso y que tenga un ovario poliquístico, o aquella mujer de 39 años con no un sobrepeso, pero sí más baja de peso normal y que tiene un factor masculino. Claro. Entonces, la cantidad de dosis debe ser individualizada a cada acorde a esa mujer. Así es, entonces es importante que acudamos con un médico especialista en infertilidad para que podamos tener un diagnóstico certero que nos va a hacer que tengamos un tratamiento individualizado, muy puntual a los problemas que tenemos cada uno de los individuos de la pareja y que nos puedan ofrecer un mayor pronóstico de éxito. Y lo que estoy entendiendo del FIP hasta ahorita es que prácticamente tú te encargas de hacer toda la chamba, ¿no? Te agarras el mejor óvulo, peinas el espermatozoide, creas Claro. el embrión y Vamos lo colocas. hablando un poquito de esas fases. Entonces, hicimos la estimulación. Muy importante lo que acabas de comentar. Esa estimulación debe de estar dada por el médico especialista en medicina reproductiva. ¿Ok? No debe ser dada por cualquier otro médico. Porque, ¿qué pasa si te pasas de las dosis, no? Vas con alguien que tomó un diplomado. Puedes tener complicaciones, ¿ok? Y hay que evitar las complicaciones, ¿ok? O los efectos secundarios. Efectos secundarios es una distensión, dolor abdominal, mayor náuseas, pero sobre todo el síndrome de hiperestimulación ovárica, que se sobreestimule esa mujer, ¿ok? Y entonces empiezas con una de las complicaciones, que hoy en día, afortunadamente, cada vez la vemos menos, porque vamos controlando por esa dosificación y por los abordajes que le estamos dando a este posible efecto secundario. Esto de la hiperestimulación ovárica pareciera que es algo muy sencillo, pero yo hice una alta especialidad en terapia intensiva obstétrica y nos llegaron pacientes que no venían estimuladas por un médico especialista y que acababan algunas semanitas en terapia porque el ovario se estimulaba tanto que la paciente empezaba a tener edema, líquido en el interior del abdomen. Hay que drenarles ese líquido, que se pueda romper ese ovario, etcétera. Entonces, hoy en día por eso llamamos una estimulación ovárica controlada. Después de esos 10-12 días, pasamos a un quirófano. Y es un quirófano con ciertas características. Un quirófano que está dentro de una clínica especializada en medicina reproductiva, que cuenta con toda la aparatología y con los medios esterilizados y unos sistemas de ventilación adecuados, y que aunado o junto al quirófano está el laboratorio de reproducción. Ponemos a la paciente con una anestesia simple, que es una sedación endovenosa, es decir, la ponemos a dormir, y guiados con el ultrasonido, puncionamos el ovario. Entonces, a través de vía vaginal, es un proceso que nos tarda 10-15 minutos, que tiene que ser realizado por este médico especialista en medicina reproductiva, que lleva en tiempo entrenándose y llevando muchos procedimientos, porque no más es
picar el ovario o puncionar el ovario, porque hay otras estructuras, hay vasos sanguíneos, están asas intestinales, y lo estás haciendo guiado a través del ultrasonido. No es algo que estás tocando. Entonces, ese proceso nos tarda unos 10-15 minutos, y en el sistema recolector, por una aspiración, cae en ciertos tubos el líquido folicular. El líquido es agua que está dentro del folículo, la bolsita donde viene el óvulo, y pasa al laboratorio donde los biólogos, los embriólogos que hoy en día llamamos, ellos con ciertos aparatos que tienen, muy especializados, con microscopios, y que esos microscopios tienen lupas que van a aumentar muchísimo la poder imagen para poder ver directamente el óvulo. Entonces estos óvulos los van separando y los ponen en una incubadora. Y están ahí unas 4 a 6 horas. Y posteriormente lleva el proceso de la unión del óvulo con ese espermatozoide, a lo que llamamos la fecundación. Y esta puede estar dado por varios mecanismos, pero los más convenientes es, ponemos un óvulo y le ponemos espermas alrededor para que uno de esos espermas penetre directamente el óvulo, o bien lo que llamamos una inyección intracitoplasmática, o mejor conocido como ICSI, que nuestros radioescuchas lo van a escuchar o lo van a leer en redes sociales como ¿qué es el ICSI? Y es tomar directamente un espermatozoide e inyectarlo directamente al óvulo para que se lleve a cabo el proceso de fecundación. Y al paso de los siguientes días, cada día viene una división celular, y hoy en día, en el día 5, 6 del desarrollo embrionario, tomamos ese embrión y lo vamos a colocar en el útero, en el endometrio de la mujer, que es la parte interna de nuestro órgano reproductor, el útero o matriz, donde se coloca este embrión para llevar a cabo el proceso de implantación. Es decir, para lograr un embarazo necesitamos un óvulo, ¿sí?, un esperma y un endometrio, una matriz, donde se va a llevar a cabo el proceso. En condiciones naturales, cuando se lleva a cabo el proceso de que una pareja tiene vida sexual, se libera el espermatozoide, viaja por la trompa y el óvulo, y se encuentran en la trompa. Y en un proceso de 5 a 7 días es cuando llega al endometrio, a la matriz, para implantarse. Como decimos coloquialmente, se adhiera, se pegue. Se pegue. Ahí es cuando ya pegó el embarazo. Ahí es cuando ya pegó el embarazo. ¿Y cuánto tiempo tarda desde que la paciente llega al consultorio? Ya le haces el diagnóstico, vamos a obviar los estudios y todo este tema de identificar factores de riesgo, y dices, ya, ella va para fertilización in vitro. ¿Cuánto tarda el proceso desde que inicia este periodo de recaptura, de estimulación ovárica, hasta el final del proceso? Okay. Es una muy buena pregunta. La reproducción asistida no es una carrera contra el tiempo, es llevar a cabo los procesos. Y que en condiciones naturales, una pareja tiene vida sexual y se encuentra el esperma con el óvulo y se lleva a cabo el embarazo. Pero en condiciones asistidas, tardamos más o menos unas 4 a 6 semanas en hacer el diagnóstico, en completar todos los estudios, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo de las características. Como comentamos, la estimulación nos tarda unos 10-12 días, y luego esperamos unos 5-6 días a que se desarrolle el embrión. Pero aquí viene una siguiente etapa, que no siempre colocamos el embrión en este ciclo, en este momento. Okay. De hecho, hoy en día, una de las mayores tendencias que hoy en día hacemos, no solamente en nuestro país, en México, sino a nivel mundial, congelamos los embriones. Y los detenemos, y los congelamos estos embriones. ¿Y por qué los congelamos? 1, por cómo está inflamada la paciente, si tiene algún efecto secundario, por si tiene elevación de niveles hormonales, o bien una práctica o una técnica aunada a esto, a lo que llamamos un diagnóstico genético previo al embarazo. Y es decir, podemos analizar previamente al embrión, tomamos una muestra del embrión y la analizamos genéticamente, cromosómicamente. Entonces eso no nos permite transferirlo, y eso nos da a que paremos el ciclo, viene la menstruación de esa mujer, y en un mes después o 2 meses después llevas a cabo la preparación de la matriz en mejores condiciones, ya sea de forma natural, si es una mujer que ovula
espontáneamente, o bien podemos asistir o suplementar con medicamentos para un crecimiento del endometrio y posteriormente simular en forma natural el organismo de la mujer para llevar a cabo la transferencia embrionaria. Entonces, la siguiente etapa es la transferencia embrionaria. Entonces, en términos generales, un proceso puede tardar desde 2 semanas hasta 3 meses. Buscando que esté en las mejores condiciones la mujer para que puedas descongelar el embrión y ponerlo en el momento óptimo y tener una mayor tasa de éxito. Claro. ¿Estos procedimientos son altamente efectivos? ¿Qué tasa de éxito tienen? Ok. Desafortunadamente, nosotros como seres humanos no somos, dentro de todas las especies, los más fértiles. Y eso ocurre. Necesitamos muchos óvulos y muchos espermas de forma natural para lograr un embarazo. Y ahora traslademos a la reproducción asistida, que en condiciones, digamos, naturales, un hombre, un eyaculado, 20, 30, 40 millones de espermatozoides. Aquí tienes que seleccionar uno nada más para fecundar estos óvulos. Entonces, en términos generales, las tasas de embarazo en un primer tratamiento oscilan entre un 50 y 70%, en términos generales. Pero va a depender también de la edad de la mujer, las condiciones de ese embrión, el factor que no me está dejando embarazarme. Pero recordar, más allá de esa probabilidad de embarazo, que es un número, es una estadística, nosotros tenemos que ayudar y apoyar a esa pareja a lograr un embarazo. Pero lo que sí sabemos hoy en día, y lo que con todos los avances tecnológicos, con toda la inteligencia artificial que estamos desarrollando hoy en día y aplicando hoy en día, nos ha permitido que en un proceso hasta 3 transferencias embrionarias, no 3 tratamientos completos, sino 3 transferencias, cerca del 90% de las pacientes logran un embarazo. Entonces, eso es muy importante saber que hoy en día existen muchas soluciones, muchas alternativas, y si nosotros establecemos el diagnóstico y diseñamos la alternativa ideal para esa paciente, vamos a llevar o vamos a lograr un embarazo con un menor desgaste físico, emocional, económico, desgaste de pareja. Y esto nos va a llevar a lograr un embarazo en menor tiempo. ¿La fertilización in vitro puede ser un factor para que tengamos embarazos múltiples? Cuando se inició la fecundación in vitro, hace más de 40 años, 50 años, y luego vino un boom en finales de los 90, principios del 2000, donde se desarrollaron nuevas técnicas, nuevos avances, nuevos medios de cultivo, y transferíamos 3, 4 embriones al mismo tiempo. Y eso nos llevó a embarazos de alto orden fetal. Y veíamos embarazos de cuatrillizos y trillizos y muchos, muchos, muchos embarazos gemelares. ¿Ok? A raíz que fueron pasando el tiempo, ¿ok?, y los avances, nos dimos cuenta que no necesitamos transferir tantos embriones. Y hoy en día la tendencia, en los últimos 10 años, es ir transfiriendo un embrión uno por uno. Y con esto hemos reducido en más de un 70% los embarazos gemelares, que es muy importante. No es lo mismo llevar, aunque estamos diseñados para llevar a cabo nuestro cuerpo como mujeres, un embarazo de un bebé. Sí, claro, porque podemos llevar 2. Nosotros creemos que tener un embarazo gemelar es como muy bonito en el ideario popular, ¿no? Porque ya de una vez te echas un embarazo y tienes 2 y cierras la fábrica. Pero como obstetra, la realidad es que un embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo, tiene un montón de temas porque necesitan un control muy estricto y se pueden complicar a la larga. Entonces, ahora la tendencia es esta, ¿no? El evitar que tengamos un embarazo gemelar, claro, porque por muy bonito que sea, no es algo que esté exento de tener un riesgo. Hay que ver y dirigirnos un poco. Que las pacientes dicen, no me puedo embarazar, mejor al 2 por 1. Hay que recordar todo el back que tienen, psicológico, emocional, presión social. Todo eso influye muchísimo. Pero necesitamos irles transfiriendo un embrión por uno, porque hablamos hace un momento de los efectos secundarios de un tratamiento de reproducción. Y uno de esos efectos secundarios es
un embarazo gemelar, ¿ok? Que hoy en día tenemos que evitar las complicaciones, porque sí, muy bien, transferimos 2 embriones, me quedé embarazado, un embarazo gemelar, ¿y qué pasa? Que a lo mejor podemos tener un embarazo prematuro y que esta Claro. mujer a los 6 meses, 7 meses, entra en trabajo de parto, se le rompió las membranas, una ruptura de la bolsa del líquido, la fuente, como decimos Sí. coloquialmente. Entonces, tienes ahora a unos bebés que nacieron a las 28 semanas o 30 semanas y que van a estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales durante 2, 3 meses, que fue el tiempo que les faltó adentro del útero. Claro, tenemos muchísimos avances tecnológicos también en pediatría y en neonatología. Y la sobrevida, y sí, sobrevivió. Y si ese bebé queda con alguna secuela, Sí, la carga psicológica y, de la y, mamá de el, estar yendo a y terapia, aunque salga terapias, alguna secuela que pueda tener, o el gasto económico que va a implicar. el pagar Porque una si no terapia. tengo un seguro de gastos médicos, y los seguros de gastos médicos mayores no me cubren un tratamiento de reproducción asistida, o en el sector público, lo que le cuesta al Estado tener un bebé 2, 3 meses ahí, entonces hay que evitar esa parte. ¿El seguro cubre las técnicas de No, en reproducción nuestro país, asistida? desafortunadamente, las compañías de seguro no cubren ningún tratamiento de reproducción asistida. Están empezando a hablarse algunos temas, porque es una tendencia mundial que se ha aumentado, y nosotros, nuestras sociedades médicas, se ha hablado con las compañías que empiecen a cubrir y a voltear a ver la infertilidad Como un como problema. como un problema de salud. ¿Ok? Entonces, muy importante apoyar a nuestras pacientes y saber que hoy en día las pacientes se van a embarazar y las vamos a lograr embarazar. ¿Ok? Que entre mejores controladas y establecemos el diagnóstico y la ruta terapéutica ideal para esa paciente, va a lograr un embarazo. Un tratamiento no es una receta de cocina y no es pedir un bebé a la cigüeña o un bebé por computadora. Es me quiero embarazar y quiero un hijo o hija sana en mi casa. Ese es el objetivo de la reproducción asistida. Sí, claro, no solamente es como hay... la fertilización in vitro tuvo este boom en el cual hubo como clínicas que salieron como McDonald's, ¿no? Que te daban una receta, implantaban 3, 4 embriones para asegurarte un embarazo. Y la realidad es que lo único que te aseguraban era tener un embarazo, no como tú estás diciendo, el objetivo de tener un bebé sano en casa, que debería de ser el objetivo principal, y también que la mujer tenga las menores complicaciones posibles durante su embarazo. Claro, es muy importante porque también recordemos que el 50% de las pacientes que acuden a los centros de reproducción, no solamente en la Ciudad de México, sino en el mundo, son mujeres entre los 35 y 40 años. Y hay un 25-30% de mujeres arriba de los 40 años. Entonces, son embarazos a edades más avanzadas. Y que esto puede implicar no solamente un embarazo gemelar, pero que podemos tener ciertos riesgos o cuidados más estrictos obstétricamente para evitar cargas metabólicas como una diabetes gestacional, partos prematuros, elevaciones de la presión arterial, una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces esto nos permite llevar un mejor control del embarazo, un mejor control de la mujer y la salud femenina. ¿Es dolorosa la fertilización in vitro? No, no, es cero dolorosa. Es aplicar este medicamento que se aplica de forma subcutánea durante esos 10, 12 días, como comentamos. Es una aguja tipo insulina muy pequeñita. Se pueden aplicar en cualquier parte del cuerpo. Por lo general la aplicamos en la zona del abdomen de forma subcutánea y no es mayormente doloroso. Y el procedimiento para la extracción de los óvulos lo hacemos, como comentamos, en el quirófano bajo sedación. Sí se tiene que hacer bajo sedación para que sea indoloro este procedimiento. Las pacientes pasan a recuperación, términos promedios, 1 hora, 1 hora y media, y salen deambulando y caminando hoy en día a incorporar sus actividades cotidianas, normales, el Sin mismo reposo. día. Se les aconseja primeras 24 horas reposo, después de la extracción de los óvulos, pero están haciendo su vida normal ese mismo día. Obviamente evitamos los siguientes 2, 3 días que hagan esfuerzos físicos mayores, como ejercicio,
para cargar cosas pesadas en ese momento. O sea, ¿Ok? haceres y gimnasio ceros, chavas. Sí, gimnasio al siguiente día de la extracción no se puede, pero en 2 días pueden ir al gimnasio. Porque los ovarios se aumentan 2, 3 veces su tamaño y el ovario también suda y secreta líquido inflamatorio y eso irrita un poco. ¿Ok? Como un síndrome premenstrual. Digamos un poquito más. Un poquito más Un poquito severo, más. pero no tan intenso No, como pero para hacen su vida estar. normal, que inclusive les dejamos un analgésico, un antiinflamatorio, un analgésico que lo toman solamente si tienen molestias, pero realmente no es incómodo y hacen su vida prácticamente normal. Y posteriormente, cuando hacemos la transferencia de los embriones, esa la hacemos sin anestesia, se hace dentro del quirófano de reproducción. Es un procedimiento muy rápido, ponemos un espejo vaginal y con una cánula, con un popote especial, se transfiere el embrión, es totalmente indoloro y al contrario, es un procedimiento muy rápido que se tiene que hacer porque tienes el embrión expuesto a la temperatura ambiente y necesitamos ponerlo donde debe estar, en la camita donde debe estar, donde queremos que se quede ahí por 9 meses. ¿Con el FIP podemos escoger el sexo del bebé? Sí, sí, sí podemos tenerlo. Como te decía, hay nuevas técnicas, el diagnóstico genético preimplantacional, que evaluamos nuestros 46 cromosomas, nuestros 22 pares de cromosomas y también vemos nuestros cromosomas sexuales. Recordemos, las mujeres tienen XX y los hombres tenemos XY. Entonces analizamos ese embrión y descartamos primero alguna alteración en el número de cromosomas, como decimos, que no tenga ningún síndrome, y ahí vemos si este embrión va a desarrollar un niño o una niña. Entonces, con esta técnica se puede seleccionar. Más que seleccionar, podemos ver. No es que ¿Ok? lo crees. No vas a crear un niño, pero tienes un masculinos. embrión que va a ser o un niño o una niña, un masculino o femenino. Y en ocasiones los pacientes nos dicen, bueno, tengo 2 embriones, un niño y una niña. Ok, las pacientes nos dicen, yo quiero primero al niño o quiero primero a la niña. Y nosotros les decimos, sí, está bien, pero vamos a ir a las características morfológicas y el desarrollo celular que nos pueda decir, oye, el embrión masculino va a tener más posibilidades de implantación que el femenino. Y lo comentamos siempre en una comunicación muy directa con el paciente, porque es un proceso con mucho estrés, muchísimo estrés. Claro, porque tienes Muchísimo la carga desgaste. de lograr el embarazo. Entonces, hay que buscar. Entonces, decimos, no es una carta a la cigüeña, no es una bebé por computadora, no estamos pidiendo por alguna plataforma Sí, no es como hoy en día McDonald's. de aplicación pide un bebé. Esto es medicina, es ciencia, se requiere mucha tecnología, mucha infraestructura para poder lograr un embrión y tener las mejores condiciones y que ese embrión se adhiera y se pegue a la matriz. Y hay cosas que no podemos saber todavía hoy en día de los mecanismos de implantación. ¿Qué sucede cuando el FIP falla, cuando la fertilización in vitro falla? ¿Cuál es el siguiente paso o cuántas veces la paciente puede someterse a este procedimiento? Claro. Es la pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Qué hacer? Sí. Porque Porque ya pagaste, ya pasaste Ya el proceso, pasas. tuviste la fertilización y por algo no se pega, como dijimos hace rato. ¿Qué sucede? ¿Puedo volverlo a intentar? ¿Me tengo que esperar? ¿Hay un límite de ya lo hiciste no sé cuántas veces y ya no va, por ahí ya no es, necesitas hacer otra cosa? Vamos por partes. 1. Primero, nos enfrentamos a una prueba de embarazo negativa. Hicimos la transferencia, 10, 12 días después hacemos una prueba de embarazo. Doctor, la prueba de embarazo está negativa. Primero que hay que hacer es tranquilizarnos, no caer más en la desesperación, porque a todos nos afecta, no solamente a la paciente que ya cubrió un tratamiento, no solamente es económicamente, sino la parte emocional y física, todo el desgaste que ocurrió de todo eso. Entonces es tranquilizarnos, analizar qué tuvimos, qué fue, cuántos óvulos sacamos, cómo estaba el esperma, cómo se desarrollan los embriones, qué características tenía este embrión. Y eso se hace un análisis con la paciente días después. Es muy recomendable con la paciente en el consultorio, no en una llamada telefónica, nada. Días después, ven, vamos a analizar esto y revisemos. Y de ahí plantear alternativas. Tenemos embriones vitrificados, congelados de esa misma paciente, entonces te los vuelvo a transferir. Ya no hay embriones, considerar si es necesario volver a hacer una nueva estimulación. O bien, dependiendo de las características, si tenemos que buscar otra alternativa, como comentaste, alguna donación de gametos. ¿Ok? Porque no a todo paciente le vamos a ofrecer que cambiar el óvulo o el esperma. Y no a todos la alternativa.
¿ok? Pero hoy en día podemos tener, como dijimos, el 90% de los pacientes, 95% de los pacientes van a lograr un embarazo con el número de intentos, ¿ok? Y eso es muy importante. Dices, hay que poner un límite. El límite lo va a poner el médico, pero junto con la paciente. Ok. ¿Ok? Y viendo las características. No podemos estar haciendo un mismo tratamiento, el mismo, y no quedo embarazado, porque si seguimos haciendo, nos estamos tropezando con la misma piedra. Claro. Claro, hay que hacer algo para ver por qué no se está implantando. Si la falla de la implantación es por cuestión de que el embrión no tenía suficiente fuerza para implantarse, digamos, es un embrión que viene una mujer de 42 años, o bien es una condición de una mujer que le hemos resecado miomas, que hemos hecho varias cirugías adentro de la matriz. Entonces, el 70-80% es una cuestión del embrión, un 20-30% de la matriz. Entonces, ver qué podemos corregir en el camino, ver qué podemos observar y cómo solucionar para que en un siguiente intento podamos aumentar las posibilidades. Mensaje importante: entre mejor tengamos estudiado a esa pareja y entre más controlados estén los factores y en mejores condiciones, vamos a lograr un embarazo mucho más rápido. Muchas gracias. ¿Qué mensaje final le darías a las parejas que estén considerando hacer una consulta por fertilización in vitro? El mensaje más importante: paciencia, confianza, que acudan con el médico especialista en medicina reproductiva, que se establezca un diagnóstico y la alternativa terapéutica para lograr un embarazo. Y en función de esto vamos a lograr un embarazo con un menor desgaste físico, emocional y económico. Y que juntos vamos a lograr ese ansiado embarazo. ¿En dónde pueden encontrarte en redes para quien tenga dudas o quiera una consulta? Gracias. Centro de Reproducción Asistiva, Clínica Innovavita. Estamos en la Ciudad de México, ubicados en la colonia Polanco, y tenemos una sucursal en el Hospital Ángeles Interlomas. Nuestras redes sociales, @Innovavita, ahí nos pueden encontrar, podemos resolver todas sus dudas con todo gusto para poderlos asesorar y apoyar en este camino que vamos juntos hacia la maternidad. El día de hoy entonces hablamos de fertilización in vitro, ya hablamos acerca de los procesos, qué es el tiempo que se toma, beneficios, riesgos, todo lo que está alrededor, hablamos de varias controversias acerca de ellos y ya sabemos que no debemos de ir con cualquier médico que se diga experto en fertilidad. Para esto hay subespecialistas que tienen una alta especialidad en fertilización. Así que no dejes que cualquiera se tome el cargo de tu fertilidad. Esto fue Lucina Te Cuida, el podcast. Soy la doctora Mercedes Álvarez. Si quedaron algunas preguntas no contestadas, no olvides dejar tus comentarios y darle like a este video. También, por favor, dale compartir si tienes alguna persona que creas que le puede interesar el tema. El tema fue fertilización in vitro y te esperamos en el siguiente capítulo de Lucina Te Cuida, el podcast.